¿Cómo están, chicos de YouTube? Aquí su amigo Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics, con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Naruto X Perky Jackson, el dios de la oscuridad. Sin más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 2. Ya habían pasado varios años desde aquel día, el día en el que Naruto se había enterado de cuáles serían sus dominios y, más importante aún, de la profecía que le deparaba en el futuro. Desde entonces sus padres habían estado muy preocupados, pensando seriamente en lo que podría significar dicha profecía, pues en la misma se hacía referencia a dos de los seres más poderosos de todo el mundo sobrenatural, seres que incluso el propio Zeus en su máximo poder no estaba seguro de poder derrotar. No solo sus padres, sino que también sus hermanos y hermanas habían estado igual, especialmente Ares, quien le había dejado en claro que nunca debía abandonar el panteón griego, siendo esta una de las reglas que se le impuso desde aquel día, jamás relacionarse con otros panteones. Quizás de esa manera la profecía no se cumpliría, al menos eso era lo que esperaban todos los dioses que eran cercanos a Naruto. La noticia de los dominios de Naruto se esparció rápidamente por el mundo divino, haciendo que los dioses de varios panteones se interesaran en saber sobre el joven dios. Muy rara vez un dios tenía dominio sobre algo como la oscuridad, cosa que llamó mucho la atención entre las divinidades, aunque la profecía de Naruto se mantuvo oculta al resto del mundo, siendo un secreto del panteón griego que todos los dioses fueron obligados a jurar mantener dicho secreto por el río Estigia. Por último, los miembros del Consejo Olímpico llegaron al acuerdo de no mantener contacto con otros panteones, salvo por las cosas que eran estrictamente necesarias, incluso el propio Zeus cumpliendo esto, lo que fue algo bastante sorprendente para un dios que normalmente rompía sus propias reglas. Actualidad, Naruto ya había crecido, con el pasar del tiempo se convirtió en un dios sumamente atractivo, siendo considerado uno de los dioses más guapos en su panteón, junto a sus hermanos Hermes y Apolo. No solo su apariencia cambió, sino que también su poder, el cual solo se había visto cada vez mayor con el paso de los años. Si bien no era el dios más fuerte de todos, sí era una fuerza a tener en cuenta, siendo que era alguien que fácilmente podría lidiar con la mayoría de dioses menores, salvo por contadas excepciones, claro está. Ahora mismo Naruto había aprendido bastante a usar sus dominios de forma eficiente a la hora de pelear, pudiendo manipular el rayo de su padre de forma muy buena, mezclando su poder sobre las tormentas con su poder sobre la oscuridad. Podía crear rayos negros, los cuales eran sumamente poderosos y podían causar un daño mortal en quienes lo recibieran. Naruto caminaba por las calles del Olimpo, siendo observado por varias diosas quienes se sonrojaban al verle. La belleza de Naruto era algo que había heredado de ambos padres, siendo que tanto él como Zeus eran considerados sumamente atractivos aún para los estándares divinos. No por nada el dios del rayo lograba convencer a varias diosas de ir a la cama con él. El dios solo ignoró las miradas, ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, siendo que toda su vida había vivido en este lugar. Hace mucho tiempo no te veía, hermano. Naruto escuchó una voz. Al voltear pudo ver a su hermana Eve, quien le miraba con una cálida sonrisa en su rostro. Ha pasado un tiempo, hermana. Naruto dijo mientras asentía y con una sonrisa en su rostro miraba a su hermana mayor. ¿Qué tienes planeado hacer? Eve preguntó curiosa al ver que Naruto parecía ir en una dirección específica. Tenía planeado reunirme con Ares, hace un tiempo no hablo con él y honestamente, dudo que alguno de nuestros demás hermanos se preocupen por lo que le pase. Naruto dijo mientras en su mente tenía una imagen del dios de la guerra. Normalmente él era el único entre sus hermanos que se preocupaba por lo que pasará con el dios bélico. Eve solo sonrió un poco por esto. Naruto era el único dios varón que no era detestado y a su vez, no detestaba al dios de la guerra, siendo que incluso Ares le permitía entrar a su templo cuando quisiera sin ningún tipo de restricción, cosa que no le gustaba a varios de los demás dioses, quienes le decían a Naruto que podría convertirse en alguien como Ares si pasaba tanto tiempo con él. Es bueno ver que te preocupas por nuestro hermano, normalmente los demás dioses prefieren apartarlo. Eve dijo estando feliz de que sus dos hermanos pasarán tiempo juntos. Alguien tiene que hacerlo. Además, si soy honesto, me parece una estupidez que se alejen de él por ser belicista, digo, por algo es un dios de la guerra. Naruto dijo mientras no entendía este razonamiento de sus demás hermanos. Antes de que ambos dioses pudieran seguir su conversación, fueron interrumpidos por el ruido de una pelea. Naruto solo suspiró dándose una idea de lo que ocurría. Creo que no necesitaré ir al templo de Ares después de todo. Naruto dijo mientras se despedía de Eve.
Tras acercarse al lugar de la explosión, pudo ver a su hermano mayor frente a un dios menor algo golpeado, quien comenzó a alejarse arrastrándose lejos del dios. El dios de la guerra estaba por tomar al dios para seguir golpeándolo, pero antes de poder hacerlo fue interrumpido por una voz que conocía muy bien. Deberías dejarlo ya, parece que ya aprendió la lección y sea lo que sea que haya hecho, no volverá a hacerlo en un largo tiempo. Naruto dijo mientras se acercaba a Ares, haciendo que el dios de la guerra sonriera de medio lado, olvidando por completo que estaba golpeando al dios menor. Es bueno verte, Naruto. Ares dijo mientras comenzaba a acercarse a Naruto antes de envolverlo en un abrazo, cosa que era sumamente extraña en el dios de la guerra, quien casi nunca demostraba afectos por otros, especialmente sus hermanos con quienes tenía una relación complicada cuanto menos. También es bueno verte, Ares, he estado un poco ocupado los últimos días, acompañé a Artemisa a una de sus cacerías y tardó más de lo esperado. Naruto dijo con una sonrisa igual a la de su hermano mayor, quien solo buzó ante la mención de una de las hermanas con la que peor relación tenía. No deberías pasar tanto tiempo con ella, podría hacer que termines odiando a los de tu propio género. Ares dijo recordando el odio desenfrenado de la diosa por los hombres, salvo contadas excepciones. Eso no pasará, no soy tan manipulable. Naruto dijo soltando una risa por lo bajo, eso era algo que no pasaría nunca, especialmente porque tanto Zeus como Hera le tenían prohibido a la diosa de la caza mencionar su aversión por el género masculino en presencia de Naruto. Como sea, he escuchado que progresaste mucho en tu dominio. Ares dijo volviendo a tener una ligera sonrisa, su padre había mencionado que Naruto cada vez tenía un mayor control sobre sus dominios divinos. Trato de mejorar, realmente es difícil manipular la oscuridad. Naruto dijo mientras sonaba algo decaído, indudablemente tenía un gran poder y control sobre sus habilidades, pero no estaba ni cerca de todo lo que podría lograr con estas si las controlara bien. Bueno, para alguien que no tiene un maestro que le enseñe a usarlo eres impresionante, solo recuerda no sobreesforzarte, eres un dios, tendrás muchos años para aprender a dominar tus poderes. Naruto se despidió de Ares luego de unos minutos más de charla, con el dios sintiéndose menos enojado ahora que había pasado algo de tiempo con su hermano menor, uno de los pocos, por no decir que el único de sus hermanos, al que realmente apreciaba y por el que no dudaría en usar su poder para ayudar. Cuando Naruto se retiró finalmente, el dios de la guerra se puso serio, al recordar la profecía que había sido dada a su hermano, él no era el más listo del Olimpo, algo que podía admitir sin mucho problema, pero en cuanto escuchó la profecía, muchas cosas hicieron clic en su cabeza, y en cuestión de segundos encajó todas las piezas, dándose cuenta de qué significaba y a quiénes se refería. Si la profecía era cierta, y las probabilidades de que lo fuera eran demasiado altas, pues muy rara vez una profecía de tal nivel era errónea, su hermano menor estaría en muchos aprietos en el futuro, las diosas mencionadas en esta eran mujeres que hacían que incluso él se encogiera del miedo en su presencia, no por nada reinaban en sus respectivos panteones, aún así el dios de la guerra estaba buscando la manera de evitar que esta profecía llegara a hacerse realidad, pues si esta era cierta, su hermano moriría tarde o temprano y esto desencadenaría en una guerra sin fin entre dos panteones de dioses completamente diferentes. Tiempo después, Naruto miraba desde la cima del monte Olimpo hacia abajo, el pequeño dios de la oscuridad usaba sus sentidos de dios para observar cómo era la vida de los seres humanos, aunque muchos dioses los consideraban algo inútiles e incluso que deberían dejar de existir en los casos más extremistas, Naruto, por otro lado, veía algo interesante en los llamados seres inferiores. Pese a su notoria desventaja comparados con las demás razas sobrenaturales que existían a lo largo del mundo, de alguna manera lograban estar a la par de estos, era increíble a sus ojos como pese a ser más débiles que cualquier otra raza, estos seguían cada día mejorando y jamás se rendían, aún sabiendo lo débiles que eran. Veo que te entretiene mirarlos. Naruto escuchó una voz poderosa detrás de él, una que él mismo conocía mejor que nadie, y cómo no hacerlo. Si la voz de esta persona era la de su padre. Cuando se volteó para verlo, pudo apreciar la figura del rey del Olimpo en todo su esplendor, siendo que Zeus lucía como un hombre bastante atractivo en sus 30 años, con un físico que cualquier hombre adulto envidiaría, con ojos azul eléctrico que ocasionalmente dejaban ver rayos en estos. Naruto no pudo evitar sonreír al verlo, mantenía una buena relación con el rey del Olimpo, quien cada vez que lo veía le hablaba sobre cómo en el futuro se convertiría en un dios poderoso como el que impondría orden y respeto entre los demás dioses. Creo que son interesantes, no son los más fuertes, no son los más listos, y aún así nunca se rinden.
Naruto dijo mientras miraba nuevamente a la humanidad con una ligera sonrisa. Lo sé, yo mismo era como tú cuando era joven, solía pasar horas viéndolos cuando terminó la guerra. Uno de nuestros trabajos como dioses es asegurarnos de que ellos sigan ahí. Sin nosotros, probablemente la humanidad habría perecido hace años. Zeus habló mientras miraba a su hijo. Sin los dioses protegiendo a los humanos en cada panteón, las demás razas se abalanzarían sobre ellos como ganado. Naruto solo miró a su padre con una mirada de interés. Al escuchar las palabras del rey del Olimpo, no esperaba que su padre dijera algo así. Panteón Shinto, los dioses Shinto estaban en este momento algo cansados. Desde hace un par de años su hermana Amaterasu se había estado volviendo loca. ¿La razón? Uno de los videntes de su panteón le había dado una profecía sobre el futuro, una que hablaba sobre cómo su hermana pronto encontraría el amor. Desde entonces su hermana se había vuelto completamente impaciente ante la idea de que en un futuro no muy lejano encontraría a este ser que estaba en sus palabras, destinado a ella. Siento lástima por la pobre criatura de quien hablaba esa profecía. Susanoo dijo mientras miraba a su Tsukuyomi. Solo espero que quien sea de quien hablaba esa vidente aparezca pronto. No sé cuánto tiempo más podremos soportar a Amaterasu en ese estado. La diosa respondió al dios de las tormentas, quien solo asintió en acuerdo. Los próximos años serían una gran molestia para ambos. Fin del capítulo.